Si Dios sabe todo lo que pasará en nuestras vidas, ¿somos libres o ya Dios decidió por nosotros? Soy Oliver Veras y esto es ¿Cuál es la respuesta? Eso pasó porque tenía que pasar. Sé que alguna vez has escuchado esta frase y pareciera que la vida es un guión de una película donde pase lo que pase, terminará de la manera en que fue escrita. El hombre y la mujer siempre han buscado conocer su futuro. Sin dudas, si conociéramos nuestro futuro, pudiésemos tomar mejores decisiones en el presente. Decisiones que, para bien o para mal, cambiarían nuestro futuro. Este futuro sería distinto al que hemos visto. Por consecuencia, caeríamos en un círculo sin fin de decisiones en el presente y cambios en el futuro. En la Biblia hay historias que nos generan preguntas acerca de la libertad. Por ejemplo, Adán y Eva. Ellos podían elegir o como Dios conocía su futuro, ya Él había elegido por ellos. También tenemos la historia del niño que, navegando en una canasta, llegó a los brazos de la hija del faraón. ¿Podía Moisés elegir una vida diferente y no salvar al pueblo de Israel? ¿Acaso Judas tenía otra opción? ¿Podía él elegir no traicionar a Jesús? Romanos 8, 29 y 30 dicen: a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. El teólogo Juan Calvino creía que ya Dios había decidido quiénes se salvarían y quiénes no, independientemente de nuestras decisiones. Por otro lado, Jacobo Arminio pensaba que nosotros somos libres de elegir y que Dios había elegido de acuerdo al conocimiento previo que Él tiene del futuro, tomando en cuenta las acciones y la respuesta del hombre. Dios vio quienes responderían adecuadamente al Evangelio y a estos eligió. En teología existen dos términos: la voluntad moral, que implica que independientemente de lo que Dios quiera hacer o no, nosotros tenemos la voluntad de elegir. Podemos decir sí o podemos decir no. Número 2, la voluntad decretiva de Dios. Se refiere a aquellas cosas que Dios hace independientemente de nuestras decisiones. En la vida de una persona, ambas voluntades entran en juego. Y aquí lo relativo del asunto. La predestinación puede cumplirse en una vida, pero no es total o absoluta. Depende de una serie de factores, elementos, circunstancias, decisiones de los individuos, libre albedrío, y decisiones de Dios, soberanía. Cuando los reformadores hablaban de libre albedrío, se referían de manera particular a la supuesta capacidad que tiene el hombre de escoger a Dios naturalmente. Evidentemente, por la clara enseñanza de las Escrituras, el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Si partimos de la idea de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es obvio que el hombre no tiene la capacidad de escoger a Dios de manera natural, a menos de que Dios haga un trabajo en su corazón. Un siglo más tarde de que los reformadores pensaran esto, el concepto del libre albedrío cambió y se refería a la responsabilidad moral que tenía el hombre en sus decisiones. Si preguntamos si el hombre tiene la capacidad natural de elegir a Dios, la respuesta es no. El hombre es esclavo del pecado y siempre que el hombre escoja libremente, escogerá el pecado. Si preguntamos si el hombre es responsable moralmente de sus decisiones, la respuesta es sí. El hombre tiene libre albedrío. No es una marioneta, tiene voluntad. El problema es que esa voluntad fue dañada por el pecado. Por ejemplo, si ponemos a un león y a un cordero a elegir libremente qué quieren comer y le ponemos carne y pasto, el león libremente escogerá la carne y el cordero libremente escogerá el pasto. Para que logremos que el león escoja el pasto, tenemos que corderizar su naturaleza.
Y eso es exactamente lo que hace Dios con nosotros. Transforma la naturaleza humana para que nosotros libremente lo escojamos a Él. Libremente, no fue obligado, pero ya Él había hecho un trabajo en nosotros. La decisión es tuya. Puedes decidir entre ser esclavo del pecado o ser libre en Cristo Jesús. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta y no te olvides de compartir. Siempre hay alguien a quien puedes bendecir. Mi nombre es Oliver y esto fue ¿Cuál es la respuesta? Hasta la próxima. Chao, chao.